Buenas tardes, Ana María. Pues justamente cuando se cumplen 2 semanas de los hechos trágicos ocurridos en Iguala, Guerrero, donde murieron, como tú bien sabes, 6 personas tras ser atacadas por policías de Iguala y civiles armados, según refirió la propia Fiscalía Estatal, y donde además, Ana María, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron, pues las autoridades federales señalan que están comprometidas con investigar el caso tope donde tope, como dijo de manera textual el día de ayer el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y hasta ahora, Ana María, señalan que se han detenido a 36 personas vinculadas a los hechos, 26 de ellos policías de Iguala, así como 4 personas que dijeron pertenecer al grupo delincuencial autodenominado como Guerreros Unidos. Ana María, de acuerdo al Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, los detenidos son presuntos autores materiales de los hechos, aunque dijo, esa no es la meta, lo que se quiere es dar también con los autores intelectuales de estos hechos tan lamentables. Y como tú señalabas al inicio, pues al respecto, en un comunicado enviado por expertos de la Organización de Naciones Unidas, ellos condenaron los hechos ocurridos entre el viernes 26 de septiembre y la madrugada del 27 en Iguala. Señalaron, y aquí citamos textualmente, que lo ocurrido en Guerrero es absolutamente censurable e inaceptable. No es tolerable que estos hechos de estas características ocurran, dicen, y aún menos en un Estado de Derecho. Recalcaron los expertos, al tiempo que pidieron que se castigue a los responsables, y también seguimos citando textualmente este comunicado, se castigue a los responsables y que se proteja a los familiares de las víctimas y todos los que están investigando o apoyando los esfuerzos para determinar la suerte y el paradero de las víctimas. Ana María, la búsqueda de los estudiantes, las autoridades han informado que hasta el momento se han encontrado lamentablemente 10 fosas clandestinas, en 6 de ellas localizaron 28 cuerpos calcinados y en las otras 4 descubiertas el día de ayer aún no se ha revelado el número de cuerpos encontrados. Eso sí, peritos mexicanos y expertos argentinos independientes pues se encuentran realizando labores de identificación para determinar si algunos de estos cuerpos corresponden a los estudiantes desaparecidos. Ana María. Más información de México, la Procuraduría General informó que 4 nuevos detenidos por el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala, en el estado de Guerrero, llevaron a las autoridades a ubicar otras 4 fosas donde presuntamente fueron depositados cadáveres. Con estas ya son 10 las fosas donde han sido encontrados cuerpos calcinados. Al mismo tiempo, las autoridades buscan, ya de manera oficial, al presidente municipal, José Luis Abarca, su esposa y al director de seguridad para que respondan ante los hechos. El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mostró su preocupación por lo que consideró una institucionalización de la discapacidad en México y la falta de acceso a la justicia para esta población, la discapacitada. El comité resaltó la preponderancia de un sistema asistencialista para atender y cuidar a las personas con discapacidad, así como la falta de presencia de estos programas en zonas rurales y comunidades indígenas. Los especialistas de la ONU señalaron que prevalecen las conductas de exclusión en contra de personas con discapacidad y criticó al Estado por el uso de recursos públicos para financiar iniciativas privadas como el de la Fundación Teletón, que dice contribuye a perpetuar estereotipos de los discapacitados como sujetos de calidad. Estos son los hechos, los problemas que tenemos en el país de México. No de ahorita, desde hace muchos años. Desgraciadamente, siempre el gobierno nos ha traído mentiras. Nosotros nos acusamos unos a los otros, cuando realmente el problema existe en nuestros gobiernos.
no son los partidos, son las personas, los líderes, los candidatos que llegan a ser gobernantes y no llevan a cabo las promesas que la mayoría de la gente sienten que con esas promesas pueden hacer un cambio, pero que nunca las llevan a cabo. Es muy triste ver la realidad de un México caído, de un México que cada día está peor, de un México que abren puertas a más y a más organizaciones. Por eso, muchas de las ocasiones tenemos que retirarnos de nuestros países. En este caso, los mexicanos, pues de México. Anteriormente se hablaba mucho de que el problema era Michoacán. Y lo cierto es que el problema no es Michoacán. El problema es el país de México. Todos los estados de la República Mexicana están muy mal. En todos los estados existen las organizaciones criminales. En todos los estados hay extorsión. En todos los estados hay secuestros. En todos los estados existe el homicidio. En todos los estados hay desigualdad. En todos los estados hay pobreza. En todos los estados hay gobernantes corruptos. En todos los estados tenemos la corrupción. ¿Cómo queremos terminar a las organizaciones criminales? ¿Cómo queremos quitar a los criminales de las calles? Si adentro del gobierno las tenemos, para poder limpiar las calles de esas lacras, necesitamos primero limpiar a nuestros gobiernos, porque de allí viene, allí están, de allí hacen los mandos. Tenemos que nosotros los mexicanos saber la verdad, o tenemos que seguir sordos y ciegos. No podemos seguir así. ¿Qué futuro le podemos dar a nuestros hijos, a los nietos, con un México descalabrado, con un México sin gobierno, con un México lleno de corrupción, con un México con partidos políticos liderados por personas que nada más llevan agua a su molino? En pocas palabras, mientras ellos viven bien, no les importa que la pobreza siga más y más. Es tan sencillo ver la realidad, una realidad que nos toca a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada día, en nuestras puertas, en nuestras carreteras, en la rutina de la vida, en la rutina de nuestro trabajo, en la rutina de nuestros tiempos que usamos en nuestros pueblos. Andamos en las calles con miedo. Salimos a las carreteras con miedo. Salimos a pasear con miedo. Llegamos a un hotel con miedo. Llegamos a un aeropuerto con miedo. Entras a un restaurante con miedo. No se puede caminar en el país de México con la libertad que debemos andar. Un país sin derecho, un país sin gobierno, un país militarizado,
no es un país libre. Porque quieramos o no quieramos, eso es lo que está pasando en nuestro país. Lo están armando, lo están militarizando, con nombres diferentes, pero lo están militarizando. No es posible que con nuestros propios impuestos, con nuestros dineros, nos estén golpeando. Porque la bota del militar, el uniforme del militar, el rifle del militar y los calzones del militar, como la corbata del presidente, el traje del presidente de la República y todos los armamentos y todos los uniformes y todas las botas de todas las corporaciones policíacas del país, son de nuestros dineros. Se les paga con nuestros dineros a todos los burócratas, a todos los políticos, a todos los líderes de los partidos políticos, a todos los presidentes municipales, a todos los gobernadores, diputados federales, locales, senadores, a todos los que trabajan dentro de las empresas gubernamentales, son pagados con nuestros dineros. Lo que no entiendo es por qué agachamos la cabeza cuando nosotros somos los patrones. Los patrones son los que mandan porque pagan. Así que nosotros pagamos, nosotros mandamos. Si no estamos a gusto con nuestros trabajadores, podemos despedirlos. Y eso es lo que México debe de saber. Cada ciudadano, cada mexicano debe de saber que tiene el derecho de exigir un cambio o destituir un gobernante siempre y cuando no haga las cosas como el pueblo lo quiere. No es justo. Y no es posible ver tantas situaciones, tantos derramamientos de sangre. El gobierno culpa al narcotráfico. Y yo digo que el culpable es el gobierno, porque las fuentes de trabajo no se llevan a cabo generalmente o generalizando el país. Primero decíamos que nuestro país iba creciendo cada día más y más. Sí, crecen, pero partidos políticos nacen a día, partidos políticos que estamos manteniendo nosotros. Mientras los partidos políticos con sus líderes se agarran de las greñas, peleando los huesos, peleando los puestos públicos, mientras los partidos políticos se ríen del pueblo, mientras los partidos políticos viven del pueblo, mientras los partidos políticos son los compadres, los líderes, mientras los partidos políticos luchan en el ring, el pueblo lucha por su vida. Ya basta de mentiras. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni PT, ni Convergencia, ni Verde, ni Alianza, ni La Morena, y todos los partidos que aún están registrados son el cambio para México. Porque todos están pintados con la misma moneda. Todos figuran lo mismo.
Veamos simplemente en los tiempos electoreros qué es lo que hacen. Supuestamente los partidos tienen ideologías independientes, estatutos independientes, que ningún partido se repite los estatutos y son de diferentes ideologías. Pero ellos, con tal de llegar al poder, siempre se unen para las gobernaturas, para presidencia de la República y para diputaciones federales o senadores. Y en ocasiones hasta para presidentes municipales. ¿Dónde está la ideología cuando el PRI, PAN y PRD se unen para candidaturas? ¿Dónde está la ideología de esos partidos? Cuando el PRD, PAN, PT, Convergencia, se unen. ¿Dónde están esas ideologías? Se nota que a ellos les importa y les interesa cuando hacen esos movimientos, les importa sus intereses del poder. No el poder del pueblo, el poder de unos cuantos. Porque la democracia es el poder del pueblo. México le falta mucho para estar en esa palabra democracia. Porque cuando México, sus ciudadanos, los mexicanos, seamos los que decidamos y mandemos, ese día el pueblo manda, el pueblo decide y seríamos un país con democracia. Pero no. Todo el tiempo es lo mismo. Rayitas a papeles y rayitas y firmas a documentos, y al ciudadano rayitas de rayadas de ya saben de qué. No es posible que tengamos aún pensamientos partidistas cuando México siempre será hundido con los partidos políticos que tenemos en estas ocasiones. Tenemos que ser más puntual en nuestra conciencia, más puntual en nuestra sabiduría. Tenemos que entender que ocupamos un cambio original, un cambio real, un cambio donde nuestra gente pueda entender, donde nuestra gente pueda decidir, donde nuestra gente se sienta dueño de lo que tiene. Sé muy bien que muchos partidos políticos no estuvieron de acuerdo con las reformas. Unas reformas que en sí son para un futuro mejor. No cabe duda. En estas épocas es lo mejor. Pero si se llevase a cabo como debe de ser y como se deben utilizar esos dineros, México saldría de pobre. Porque las reformas son positivas. Muy positivas. Porque no es el primer país que lo hace. Países tercermundistas lo han hecho y han logrado llegar a la cima. Pero con gobiernos que manejan bien los recursos de los petróleos, de sus riquezas del país. Si nuestro gobierno manejase bien los recursos y las reformas como se lograron hacer, sí sería un bien para México. Pero tenemos que ver cómo van a manejar la situación. Si para unos cuantos o realmente para los ciudadanos mexicanos. Es difícil. Es muy difícil creer en un cambio repentino.
no será un Peña Nieto, ni será un López Obrador, ni serán personas que están dentro por años, que han vivido todo el tiempo, toda su vida, se han vivido de la política. De presidentes municipales se van a diputados locales, de diputados locales se van a diputados federales, de diputados federales se van a senadores. Todavía no terminan la senaduría cuando renuncian para regresarse a diputados federales. O sea, viven de la política, viven de nosotros, los del pueblo mexicano. Si te pones a ver, en el PRI, la mayoría de los senadores han cambiado de senadores a diputados federales, de diputados federales a senadores. Ya tienen 30, 40 años allí varios. En el PRD, igualmente. Encinas no sale de diputación federal para caer a senador. De senador a diputado federal. Y así sucesivamente los del PAN. Tienen el mismo sistema. Son personajes que tienen de 20, 25 años en esos puestos brincando. Por eso les llamamos los chapulines, porque no dejan los curules. De un lado a otro. Brincan de un lado a otro. Y nosotros, los ciudadanos, no nos damos cuenta. Son tan ágiles los grillitos que saltan muy hábilmente. Pues es difícil, muy difícil creer que nuestro México esté cambiando. Estas matanzas de Guerrero no nada más son en Guerrero. En Michoacán ha habido miles de asesinados. Y ahora que está el virrey Castillo, ha habido mucho más problemas. No se sabe ya con quién ir. Si montarte en el carro de los comunitarios, montarte en el carro de autodefensas, o montarte en el carro de los federales, o montarte en el carro de los militares, o montarte en el carro de los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque se vive una vida tensa. Porque vives una situación realmente incómoda. Y el virrey Castillo viviendo como lo que dicen, virrey. Imagínense, si cada estado de México mandara un comisionado, pues no nos alcanzaría el dinero, porque salen caros los virreyes. A cada rato en las noticias por Televisa dicen, Michoacán ya no hay problema. En Michoacán se terminaron todos los asesinatos. Michoacán está limpio. Cuando en Michoacán diariamente hay asaltos en las carreteras ya. Antes no lo sabía. Por eso la palabra es, ¿en qué carro te montas? Si cuando supuestamente los narcotraficantes dominaban el estado, no había robos en las carreteras, no había robos en las casas, no había secuestros, no había problemas como las que hay ahorita. ¿Cuál es la situación, señor Castillo? ¿Por qué el estado de Michoacán está más militarizado que otros estados? Si el estado de Morelos, el de Guerrero,
el de Tamaulipas, el de Nuevo León, en Baja California, Morelos. Son los estados que hay un conflicto tremendísimo. O sea, ¿cuál es el interés de tomar Michoacán? Pues tenemos sabido, lógicamente, los que realmente hemos leído algo. Michoacán es uno de los estados más ricos de México, porque ahí tenemos de todo. Eso es lógico. Las minas más que nada. Pero la situación y la pregunta es, ¿por qué atacar Michoacán cuando en otros estados hay más delincuencia? Esa es la pregunta. Los ciudadanos tenemos que ser un poco más creativos con nosotros mismos. Ya no debemos dejarnos llevar por los partidos políticos, por los colores. Un país con democracia como queremos tener a México, se necesitan ciudadanos con pensamientos democráticos, donde tú puedas decidir por quién votar. No como antes, o como hasta la fecha muchos dicen, yo por el PRI hasta la muerte, o por el amarillo hasta la muerte, o por el azul hasta la muerte. No, señores. No. Democracia es decidir por ti mismo. Hoy no te gustó Peña, quitémoslo y pongamos a otro. Hoy no te gustó el azul, quitémoslo y pongamos a otro. No te gustó el amarillo, quitémoslo y cambiemos a otro. Esa es la decisión que deben tomar los mexicanos. Hoy no trabajaste bien, mañana te corro y traigo un nuevo trabajador. Porque esos son para nosotros trabajadores de nosotros los mexicanos. Nosotros los tenemos allí para que coordinen, para que administren nuestros bienes. Son nuestros contadores, no son nuestros patrones, no son nuestros jefes. No es posible que con nuestras propias armas nos estén golpeando a nuestra gente. Como dicen por ahí, tenemos que ponernos las pilas. Vivir en un país desangrando o desangrándose es vivir en un país de sufrimiento. No nos damos cuenta cuánta pobreza existe. Si basta con ir nada más a cualquier pueblo de la República Mexicana, chico. Basta con ir a los pueblos chicos, comunidades pequeñas, para ver la grandeza del problema de la pobreza de México. Es un problema fuerte. Es un problema fuerte. Tanto que en Estados Unidos estamos radicando más de 20 millones de mexicanos que hemos huido de nuestro país por falta de trabajo, abandonando familias, abandonando padres, seres queridos, amigos, por venir a luchar, por dar una vida mejor a nuestras familias. Tanto así que aún México presume de decir que estamos avanzando. ¿Cuántas divisas no mandamos los mexicanos para nuestras familias a México? Son millones de dólares por año. Si no fueran por esas divisas, nuestra pobreza fuera más fuerte en México. Y tenemos que ser conscientes
los que estamos aquí, muchas personas, estamos porque no estamos de acuerdo con nuestros gobiernos. Y aún así, a pesar de eso, aún hay personas que apoyan a sus partidos políticos. PRI, PAN, PRD, sí las hay.